Una vez fuera, podemos levantarlo y este sí que tiene roña de la buena, así que para después. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro vídeo en el canal. Vídeos atrás presentamos un genial iMac de mediados de 2010. Vimos un poquito su historia, sus avances tecnológicos con respecto a sus versiones predecesoras y cómo para un uso ofimático aún era una buena opción a día de hoy, si conseguías encontrarlo en buen estado y a buen precio. Hoy le haremos un merecido mantenimiento después de 14 años. Le renovaremos pasta térmica y lo dejaremos impecable para dar guerra otros tantos años más. Así que vamos al lío. El primer paso será quitar estos 3 tornillos que tenemos en la base para descubrir la memoria RAM. Este equipo, como comentamos en su anterior vídeo, soporta hasta 16 GB de DDR3 a 1333 MHz. Nada mal para su año de lanzamiento, mediados de 2010. Una vez tenemos los tornillos aflojados, podemos retirar la tapita dejando al descubierto la RAM y una cantidad ingente de polvo. Está hasta arriba, así que esto promete. Le pasamos aspiradora y retiraremos RAM tirando hacia afuera de estas lengüetas. Vemos que son 2 módulos de 2 GB que guardaremos para después. El siguiente paso será quitar el cristal protector de la pantalla. Con la ayuda de 2 ventosas retiraremos como veis. Levantamos de la parte superior hacia nosotros y luego hacia arriba para sacar las pestañas de la zona inferior. Y una vez retirado, dejarlo en buen recaudo, que no se os vaya a romper. Y con la pantalla al descubierto le quitaremos los 8 tornillos que la sujetan al chasis, 4 de un lado y otros 4 en el otro. Ya tenemos la pantalla libre, pero no podemos retirarla así como así, pues son varios los cables que salen de la pantalla a la placa base. Si levantamos un poco en diagonal por la parte superior del iMac, vemos el primer cable que tenemos que desconectar. Se trata del cable de sincronización vertical y se saca tirando hacia la izquierda. Así que, sin levantar demasiado la pantalla, para no dañarlo, desconectáis como veis. Y con este fuera nos quedan 3 más. Con el iMac en esta posición ladeáis un pelín la pantalla hasta dejar al descubierto el cable de alimentación de la retroiluminación LED de la placa del controlador y lo desconectáis. Este tiene bloqueo, así que presionad el mecanismo de bloqueo para liberarlo y tiráis para atrás. Ya solo nos quedan 2 a los que podremos atacar por la parte inferior del iMac. Levantamos un poco en diagonal y ahí los tenemos. A la derecha el cable de datos de la pantalla, liberáis bloqueo y tiráis de él en paralelo a la placa. Y a su izquierda tenemos un pequeño conector del cable del sensor térmico LCD, que desconectamos tirando. Y ahora sí, ya podemos retirar la pantalla dejando al descubierto las tripas del bicho. Pues está muchísimo más limpio de lo que me esperaba al ver el estado de los compartimentos de la RAM. Parece que se quedaron con todo el polvo. Empezaremos quitando el lector del DVD y para ello retiraremos 4 tornillos que lo fijan. Con los tornillos fuera, quitamos el cable del sensor de temperatura del DVD. Y una vez desconectado, levantamos un poco el lector para desconectarle su cable de alimentación y datos. Y ahora sí, con cuidado de no romper el cable del sensor de temperatura, ya lo podemos retirar. Quitaremos ahora el ventilador del DVD que está unido al chasis con un solo tornillo. Quitamos este y lo levantamos con cuidado, pues está unido a placa por la parte posterior con su cable de alimentación. Desconectamos y retiramos. Vemos que tiene polvo, pero tampoco nada exagerado para tener 14 años. Así que lo retiraremos para limpiar después. Desconectaremos este cablecito que ha dejado al descubierto el ventilador. Se trata del cable del micrófono. En la zona derecha tenemos los cables de los altavoces izquierdo y derecho que desconectaremos también. Y justo encima tenemos los cables de la antena Wi-Fi y de Bluetooth para afuera. A la altura de la manzanita está el cable de infrarrojos. Le quitamos su cinta de fijación y desconectamos también. Y en la zona de la derecha tenemos el conector del ventilador, el más ancho, y el de encendido. Desconectaremos también tirando para atrás. A la izquierda nos habíamos dejado el cable de la placa SD, así que desconectaremos también. Y por último, en la zona central tenemos el cable del sensor térmico del disco duro, el del ventilador del disco duro y el más ancho, que es el conector del sensor de luz ambiental y cámara. Retiramos ahora el sensor de infrarrojos, metemos un par de dedos debajo de la manzana, lo agarramos y vamos tirando de él hasta sacarlo. Y una vez fuera, lo guardamos para después. Ya tenemos todos los cables desconectados de la placa, así que ya podríamos retirarla. Antes le sacaremos sus 7 tornillos que la unen a la estructura. Estos son de diferentes tamaños. Os dejo una imagen clara de la web de iFixit para vuestra info. Dejadlos bien identificados para saber cuál es cuál a la hora de montarlo después. Vamos retirando tornillos y una vez todos fuera, antes de quitar la placa, atacaremos a la fuente de alimentación para sacarla y tener más espacio de manipulación.
La fuente está unida por 4 tornillos, uno en cada esquina. Retiramos y ya podemos levantarla con muchísimo cuidado de no tocar los condensadores. Pueden estar lo suficientemente cargados como para darte un buen susto. Desconectaremos cable de entrada de corriente a la fuente y luego el de salida de corriente al iMac. Y retiramos el lugar seguro. Retiraremos también las 2 piezas plásticas que protegían la fuente tanto a izquierda como a derecha. Y ahora sí, ya podemos retirar la placa base del iMac, con muchísimo cuidado de no enganchar ningún conector de los que hemos ido quitando. Vamos levantando en diagonal por la parte superior, apartando cables y tirando de ella para afuera como veis. A la izquierda de la pantalla veréis el cable del puerto de audio, que ahora al descubierto podremos desconectar. Y una vez con la placa fuera, volteamos un poco para desconectar el cable de alimentación, que viene de la fuente, y los 2 cables SATA, tanto el del DVD como el del disco HDD. Y una vez con todo desconectado, ya tenemos la placa completamente liberada del iMac. Y echándole un vistazo rápido, está bastante limpia. Creo que son los disipadores más limpios que me he encontrado. Contrasta mucho con todo el polvo que tenía el equipo en los compartimentos de la RAM, pero ahora se librará de una buena limpieza, así que retiramos para luego. Nos queda por retirar los ventiladores del HDD y el de la CPU, así que a por ellos. Quitamos primero el ventilador del HDD retirando el tornillo que lo asegura el chasis. Una vez fuera, podemos levantarlo y este sí que tiene roña de la buena, así que para después. Al ventilador de la CPU lo aseguran 2 tornillos, así que lo retiramos para poder sacarlo y este también está de mierda hasta arriba. Ahora solo nos queda quitar el HDD. Le quitamos cable de sensor de temperatura, cable SATA de datos y cable de alimentación. Y para poder retirarlo le quitamos los 2 tornillos que lo fijan. Ya podemos retirar el disco y vemos que se trata de un Western Digital Caviar Black de 1 TB. Un muy buen disco, pero que sustituiremos por un disco sólido. No desmontaremos nada más del cuerpo del iMac, así que antes de apartarlo le damos una buena limpieza con brocha y aspirador para quitarle todo el polvo acumulado después de tantos años. Aprovecharemos también para limpiar algunas partes que hemos ido quitando, especialmente los ventiladores, que aunque le daremos enseguida una limpieza en profundidad, le quitamos lo gordo con el aspirador. Y cuando estemos, apartamos el cuerpo del iMac. Como decía, limpiaremos los ventiladores en profundidad, y para ello lo mejor es abrirlos. Estos ventiladores están formados por 2 piezas independientes que están unidas por unas pequeñas pestañitas de plástico. Así que para abrirlos, tenemos que separar estas pestañitas sin romperlas, para luego poder volver a unir las partes. De los 3 ventiladores, el primero que abrí se partieron 2 de las 3 pestañitas. Lamentablemente, pago la novatada de ser el primero, pero no hay problema, resolveremos una vez estén limpios. Tras pasar por el spa y dejar los nuevos, toca montarlos nuevamente. Y esta parte es más fácil, pues solo tenemos que hacer coincidir las pestañicas para que encajen. Así que uno tras otro los vamos montando. En el ventilador donde se han partido las 2 de las 3 pestañitas, aunque no sería necesario, le haremos un apaño y le pegaremos las pestañas rotas. Así le daremos mayor consistencia al cuerpo. Gotita de Loctite, pegamos y repetimos con la última. Y listos, a otra cosa. Haremos ahora el cambio de los anclajes del HDD mecánico al SSD. Utilizaremos un adaptador al que anclaremos el SSD y posteriormente le pondremos los anclajes del HDD. Así que al lío. Primero fijamos SSD con sus tornillos, luego pasamos los anclajes de sujeción del HDD al SSD y listo. Aquí lo tenemos montado, aunque con un solo saliente, el otro no sé por dónde anda, pero que será más que suficiente porque el SSD pesa muchísimo menos que el monstruo mecánico del HDD. Ahora viene un punto importante. Estos discos mecánicos que incorporaba Apple tenían un conector para el cable del sensor de temperatura, conector que por supuesto no tiene el SSD. Pero si no hacemos algo y dejamos el cable suelto, el ventilador girará a máxima revolución constantemente, al no recibir datos. Así que se viene truco del almendruco. Para evitar esto, lo que haremos será puentear el conector. Con un cablecito haremos un puente en los 2 agujeros por donde entran los cables por detrás, y de esta forma el ventilador girará pero unas revoluciones lejos del máximo, lo que hará que sea mucho más silencioso. La temperatura que puede alcanzar estos SSD están muy lejos de lo que podría alcanzar un HDD a pleno rendimiento, así que es la solución perfecta. Para asegurar el puenteo le pondremos algo de cinta y evitamos que el cablecito que hemos puesto para puentearlo se pudiera escapar. Y así quedaría. Ahora montaremos ventiladores y SSD en el Mac. Y luego pasaremos a la placa. Colocamos SSD colocando primero el saliente en su agujero y luego asegurándolo con sus 2 tornillos. Conectamos cable de alimentación y cable de datos. Y ahora le conectamos su ventilador, al que le hemos colocado también un trocito de cinta para asegurar su cable por el lateral. Posicionamos y fijamos con su tornillo. Colocaremos ahora el ventilador de la CPU. Este pincho que veis tenéis que hacerlo coincidir con su agujero, y cuando esté colocado lo mismo, lo aseguramos con sus 2 tornillos. Quedará ahora el ventilador de la lectora del DVD que colocaremos después de la placa. Retiramos ahora el cuerpo del iMac y es el turno de la placa base.
Antes de empezar a meterle mano, le daremos una buena limpieza con broche y aspirador por todas sus partes en ambas caras, sin olvidarnos por supuesto de los radiadores. Y ahora sí, ya podemos empezar a hacerle mantenimiento. Miedo me da pensar cómo estará la pasta térmica después de 14 años. Primero atacaremos a la CPU. Le quitamos precinto de garantía, porque me da a mí que ya se le pasó hace algún tiempo, y para desmontar el disipador le quitaremos estos 5 tornillos. Los 4 de la CPU, como siempre, iremos aflojando en cruz hasta que estén fuera. Y una vez todos fuera, sujetando al disipador, damos una vuelta y le desconectamos su cable de sensor de temperatura. Y ahora sí, dejamos al descubierto la pasta térmica, que está más cerca de ser piedra que pasta. Como era de esperar, está súper seca y súper dura. Vamos ahora a por el disipador de la GPU. Quitamos cinta que asegura el cable de temperatura y desconectamos. Quitaremos estos 3 tornillos para poder desconectar la GPU de la placa. Una vez estén fuera, ya podemos sacar la GPU y quitarle su disipador para hacerle mantenimiento también. Para quitar el disipador de la GPU tenemos que sacar estos 4 tornillos, así que, de nuevo, en cruz los vamos aflojando hasta que salgan. Con estos fuera ya podemos retirar el disipador dejando al descubierto no solo la pasta térmica añeja, sino también unos thermal pads desintegrados por el tiempo y las temperaturas, que tocará sanearlos también. Empezaremos quitando lo que queda de los thermal pads, rasparemos la pasta térmica vieja y limpiaremos varias veces con alcohol isopropílico o similar hasta dejarlo todo bien limpito. Una vez tengamos toda la zona limpia, lo primero que haremos será cambiar los thermal pads. Existen de varios grosores y hay que tener cuidado de utilizar los que tocan. Fuera de cámara he medido, o he hecho el intento de medir, grosor de lo que quedaba de los thermal pads instalados y parece que eran de 1 milímetro. Así que utilizaremos ese tamaño con los nuevos. Hacemos una plantilla con el tamaño de la memoria y cortamos trocitos de thermal pads de más o menos ese tamaño. No tiene que ser perfecto. Cuando tengamos todos, retiramos una de las capas del thermal pad y los vamos posicionando encima de las memorias como veis. Seguidamente, vueltita de pasta térmica en la GPU y esparcimos bien hasta cubrir todo el chip. Retiramos plástico superior de los thermal pads y ya podemos montar de nuevo en su disipador. Encaramos y fijamos su tensor con sus 4 tornillos, apretando, como ya sabéis, en diagonales opuestas y de forma progresiva. Y listo, ya tenemos la gráfica lista para dar caña. Ahora hacemos lo propio con la CPU. Desincrustamos toda esa pasta térmica añeja, tanto de la CPU como del disipador, y una vez con todo el grueso fuera, empezamos limpieza para acabar de quitar todo el residuo de pasta térmica vieja. Y cuando tengamos todo impoluto, a aplicar pasta térmica nueva. Esparcimos bien hasta cubrir toda la superficie de la CPU, y una vez hecho, ya podemos montarla en su disipador. Encaramos, volteamos y fijamos con sus 5 tornillos. ¡Listos! Conectamos su cable de sensor térmico y ya podemos pasar a la gráfica. La pinchamos en placa y la fijamos con sus 3 tornillos. Conectamos también su cable para el sensor de temperatura y ya haremos acabado. Aprovecharemos en este punto para cambiar la pila, así que la sacamos y le colocamos una nueva. Y ahora sí, ya habríamos acabado el mantenimiento. Tocaría volver a montarlo todo y que funcione, que no es poca cosa, así que manos a la obra. Empezaremos peinando y apartando los cables, hay que evitar dañar ninguno cuando coloquemos la placa y también que ninguno se nos quede por debajo de esta. Cuando los tenemos más o menos apañados, pincharemos en placa SATA del SSD, SATA del DVD y alimentación. Y ahora sí, empezamos a colocarla en posición. Conectamos cable de audio y encaramos hasta que nos encaje perfectamente. Es posible que nos encaje la primera, así que paciencia. Una vez encajada, revisamos que no se nos haya quedado ningún cable por debajo y empezamos a conectar. Cable del micrófono, cable de la placa SD, cable de los altavoces, tanto derecha como izquierda, ventilador del DVD y su cable de alimentación. Conectamos cable del DVD, pasamos cable del sensor de temperatura por debajo del disipador de la GPU y lo conectamos. Conectamos alimentación del ventilador del disco duro, ahora del SSD, cable de sensor de luz ambiental y cámara. Colocamos ahora el cable puenteado del sensor de temperatura del disco duro para evitar que el ventilador se ponga a girar a tope de revoluciones y lo esconderemos por debajo del SSD para que no estorbe. Colocamos sensor de infrarrojos en su posición y conectamos su cable. Conectamos botón de encendido. Conectamos alimentación del ventilador. Y ya tendríamos todos los cables conectados. Damos un repaso general que no se nos haya dejado ninguno y seguimos. Fijaremos ahora al DVD con sus 4 tornillos. Listo. Si os fijáis, el upgrade con SSD no solo nos dará mayor rendimiento, sino que ayudará a la refrigeración del equipo. Al ser el SSD mucho más pequeño, nos deja mucho espacio libre para la recirculación del aire. Colocaremos por último las antenas del módulo Wi-Fi y ya solo nos quedaría fijar la placa base con todos sus tornillos. Y por último, a colocar la fuente de alimentación antes de colocar la pantalla. Colocamos primero sus separadores plásticos
Le conectamos sus cables de entrada y salida de corriente, la colocamos en posición y la fijamos también con sus 4 tornillos. Y una vez hecho, ya casi lo tendríamos. Ahora solo nos quedará conectar y fijar la pantalla en el iMac, así que a por ello. Presentamos la pantalla y colocamos cables de retroiluminación LED. Levantamos levemente por su zona inferior y le conectaremos los cables de datos de pantalla con su seguro y el cablecito del sensor térmico del LCD. Colocamos correctamente la pantalla en su zona inferior y levantamos iMac para conectar el último cable, el de sincronización vertical que está en la zona superior. Y una vez conectado, ya estamos. A fijar la pantalla con sus tornillos. Le colocamos su cristal para acabar de cerrar completamente el iMac, le damos una limpieza, le colocamos sus módulos de RAM que hemos ampliado a 16, cerramos compartimento y a enchufarlo. Y aquí lo tenéis, fresco como una rosa y limpio como la patena, con su nuevo SSD y sus 16 GB de RAM, listo para dar guerra por lo menos otros 14 años más. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que hayas aprendido algo y que te haya resultado entretenido. Se agradece like y suscripción para ayudar a este pequeño canal y como siempre fue un placer estar de vuelta con todos vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.